Restaurante El Artista patrocina Revista de Prensa. Miércoles 24 de abril. Saludos, señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio de información, a esta revista de prensa, el lugar en el que, como cada día, repasaremos juntos las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, El Día, El Córdoba, Diario Córdoba y Diario ABC. Empezamos, como siempre, por los titulares del decano. Hoy las fotos se alejan todas de nuestro ámbito cercano, así que vamos a centrarnos en los titulares que tocan temas más locales. Dice el Diario Córdoba: consenso general para que se revise el modelo de feria. El Gobierno municipal toma nota para ver qué se puede asumir. Destaca 4 aspectos: abaratar costes. Dice que la mayoría de los colectivos quiere que se permitan estructuras estables durante todo el año. Reunión en junio. Demandan que se convoque la comisión de seguimiento para abordar las posibles reformas. También dice que PSOE e Izquierda Unida defienden el carácter abierto y plural de la fiesta porque esa es su singularidad. Y por último, destaca que la Federación de Asociaciones de Vecinos, o vecinales diría yo, dice que el cambio debe hacerse desde el diálogo. Bueno, en este asunto, que como saben se inició ayer, porque ayer era la noticia, una reunión, una mesa redonda en la que participaron uno de los colectivos de casetas, la Asociación de Casetas Tradicionales, se volvió a poner sobre la palestra el tema del modelo de feria. Básicamente las alarmas saltan cuando se detecta que paulatinamente se van perdiendo cantidad de casetas de las que se instalan en el Arenal, y básicamente la gente deja de ir porque el Arenal sigue sin ser el recinto ferial que todos creíamos que iba a ser, y porque los costes se disparan. Hace algunos años las exigencias eran menores, también eran menores los gastos generales de las casetas, y eso hizo que en su día hubiera más de 200 casetas en el Arenal. Hoy pues apenas si son 100 y bajando, lamentablemente, porque hay casetas que las montan casi por inercia, pero sin ninguna esperanza de conseguir recuperar lo que se invierte. Los colectivos que integran los caseteros, en principio eran peñas, eran cofradías y eran asociaciones vecinales. Estos colectivos casi han desaparecido de la feria. Perdón, de hecho, la propia Federación de Asociaciones Vecinales no monta casetas ya, como saben. Bueno, pues esos colectivos, que fueron el tejido en el que se sustentó el traslado de la Victoria al Arenal, pues casi han desaparecido. Casetas de peñas prácticamente no quedan, y las de las cofradías sí quedan, algunas quedan, y el resto están o bien cedidas a otros colectivos, incluso alquiladas a otros colectivos, y las vecinales pues prácticamente tampoco quedan asociaciones de vecinos en el Arenal. Se han ido sustituyendo por otras asociaciones, sobre todo por locales de ocio, que son los que han ido copando la feria. Eso hace que se hayan ido encareciendo los montajes y que hoy montar una caseta sea muy caro. ¿Cómo se pretende paliar esto? Pues permitiendo, o así lo piden los colectivos, permitiendo que las estructuras se mantengan de año para año. Montar una caseta de feria, la que menos gasta 10.000 euros, y hay casetas que se gastan 50, 60.000 euros en una instalación, bueno, como saben, que es absolutamente precaria, que hay que echar abajo cuando empieza junio, y por lo tanto se tiran directamente a la basura, a los contenedores, 50, 60, 80.000 euros, que parece no está la cosa como para ese tipo de gastos, porque además la feria atraviesa una crisis, la misma crisis económica que atraviesa el resto de España, y eso hace que cada vez haya menos usuarios o que los usuarios gasten menos dinero. Entonces se plantea un cambio de modelo, que propicie, por un lado, que vaya más personal a la feria, y para eso haría falta un atractivo especial para los caballistas, un atractivo especial para los que vayan caminando, con más aparcamientos quizá, o con más sombra, o con algún atractivo que no existe hoy, y también un cambio de modelo en cuanto a que los caseteros tengan que gastar menos cada vez que levantan el tenderete. Bueno, la Federación de Peñas dijo ya hace mucho tiempo, no es una cosa de ahora, que hacía falta plantear estructuras estables. También lo dijeron la Asociación de Casetas Populares, también lo dicen ahora las tradicionales, lo han dicho en su día, aunque con la boca más pequeña, cierto, los vecinos, porque todo el mundo entiende que siendo el parque del Arenal un parque, no hace esa función de parque, con lo cual es absurdo mantener el desierto del Arenal durante todo el año, y solamente ocupar aquello 20 días con la feria, y el resto pues dejarlo para un aparcamiento, presunto aparcamiento, porque tampoco se ocupa como aparcamiento. Entonces ese cambio de modelo es el que se exige. La Comisión de Casetas se reúne todos los años, en junio, se reúne de casetas, no de feria,
se reúne para hacer balance de la feria que pasó. Este año pues se supone que esta reunión, que se acometerá en junio, pues se abordará el tema del cambio de modelo. Yo ya les anticipo que el problema, como siempre, es el del dinero. El cambiar la estructura de la feria obliga a cambiar la feria de sitio, porque el Arenal hoy tiene unas construcciones subterráneas, básicamente los colectores, y una instalación en cuanto a la fibra óptica que está instalada, en cuanto a los postes para la luz, para los arcos de luz, y los acerados, los drenajes, todo ese tipo de cosas está construido con un diseño. No se puede cambiar la feria si no se cambia el sitio. Entonces la solución sería o dejar la feria como está, pero permitiendo casetas estables, con lo cual sería crear un pueblecito allí en el Arenal durante todo el año, o trasladar la feria a la zona del Arenal, pero detrás de la autovía, donde se puso en su día, donde se instalaba en su día la feria del ganado. Eso obligaría a hacer allí esa inversión, no hay dinero para hacerla, y también parece descabellado que ahora los caseteros, los que se instalan en la feria, pagaran ese traslado, porque tampoco parece que esté la cosa para exigirle a nadie un desembolso importante. Yo creo que se empezará a estudiar, pero poniendo un objetivo a medio plazo, si me apuran, a largo plazo, y que los próximos ejercicios, este año seguro, el 2014 casi seguro, el 2015 también, la feria mantendrá un estilo muy parecido al actual, porque es difícil hacerlo de otra manera. Además sería un agravio importante que se permitieran a unas casetas dejarse instaladas y otras no, porque el gasto se supone que es el mismo para todas. No cabe ahora decir que las casetas que estén en el paseo de caballos se dejen levantadas y el resto se tiren, porque entonces todo el mundo querría irse a esa zona, o no puede decirse que solamente se instalen, se permitan que se permanezca todo el año levantado la caseta de una zona y otras no. Creo que es un poco más complejo, aunque el camino está abierto de cara a que la feria tenga una evolución que permita su recuperación. Este es el titular del diario Córdoba. El del diario El Día, también un tema local, en este caso es de la capitalidad, porque dice el diario del Grupo Yolí que el Supremo admite el recurso de Córdoba por la capitalidad. ¿Significa esto que se avanza en dirección positiva? Bueno, significa esto que no se retrocede, porque había muchas personas, había muchos que entendían que el Supremo no iba a aceptar el recurso siquiera. Ahora hace falta que el tribunal, que no será el Supremo, será el Tribunal de Justicia de Madrid, acepte o no la alegación que presentó Córdoba, que es que Córdoba lo que dijo que había detectado algunos errores, algunos fallos o alguna deficiencia en la designación de capital cultural para el año 2016 y que por lo tanto pedía que se revisara. San Sebastián, el Ayuntamiento de San Sebastián, entendía que esa competencia no era de España porque la decisión se toma en Europa. España propone, pero Europa es quien designa capital cultural de Europa. Entonces San Sebastián dijo que no era oportuna la reclamación y Córdoba, Ayuntamiento me refiero, dijo que sí. Bueno, pues el Supremo lo que dice es que sí que se puede decidir desde un tribunal español si la designación fue o no correcta, si se ajustó a lo que establecían las bases del concurso. Básicamente, la alegación de Córdoba, si recuerdan, era porque se valoraron conceptos que no estaban en ningún sitio expresados. De hecho, cuando ha pasado tiempo y habla que hablar de memoria, pero cuando se leyó el fallo del jurado, el jurado valoró que la designación de San Sebastián como capital cultural de Europa iba a contribuir a la pacificación del territorio y a la normalización del territorio, algo que en ningún sitio se decía que había que valorarlo, porque parecía evidente que eso no era una valoración. El proyecto por proyecto estaban más equiparados, pero el jurado se decantó por San Sebastián por criterios que no aparecían en la base del concurso. Por eso lo recurrió Córdoba, saben que lo recurrió el bufete de Mariano Aguayo, de manera altruista, por cierto, decidió que iba a hacerlo sin pasar ningún coste al ayuntamiento y lo que se ha conseguido ahora es que este primer trámite, que sea el de la admisión del recurso, se gane. Será un tribunal español, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien determine si la adjudicación, la concesión, la designación se ajustó a lo que establecía las bases. Como les digo, no tiene buena pinta el recurso y tampoco hay que ponerse lo peor, es decir, es muy complicado que un tribunal diga que un fallo tan subjetivo como es el de un jurado, que en principio podría argumentar cualquier cosa, se ajustará o no a derecho. Pero el primer paso se ha ganado y además se le ha ganado a San Sebastián, que paguen ellos las costas de este juicio, son 600 euros, pero bueno, por lo menos será San Sebastián, una especie de pequeña venganza de Córdoba, quien pague las costas de este primer recurso para conseguir que se admita a trámite la reclamación del Ayuntamiento de Córdoba, que es el de la ciudad de Córdoba, en aras a conseguir que Córdoba fuera capital cultural de Europa. Yo creo además que a esta altura
del partido no le haría un favor a nadie. Si mañana decidieran, porque además esto será lento, y probablemente lo que determine este tribunal será recurrible, con lo cual esto será un proceso largo. Yo creo que no se sabría nada hasta dentro de año o año y pico, con lo cual difícilmente al que le dieran entonces la capitalidad podría rehacerlo. Creo que esto es más bien el derecho que tenemos cordobeses a reclamar que aquello se hizo mal, pero poco más que eso, porque el resto sería muy, muy complicado. Bueno, el diario ABC trae titular con foto, foto para Rajoy, y un titular que dice: Rajoy anuncia nuevos ajustes pese a la caída de la prima a 300 puntos. La prima de riesgo, claro, evidentemente. Estamos acostumbrados a hablar de prima de riesgo, que ya hablamos con esa familiaridad. Una foto de Rajoy en azul, no sé por qué la pone en azul, será porque Rajoy habla mucho por la tele y se ha puesto así de ese tono tan raro. Ayer hubo un día inopinadamente positivo para la economía española, algo que no se esperaba, porque si recuerdan, ayer por la mañana estuvimos hablando de datos macroeconómicos muy preocupantes. Hablábamos de que el déficit público se había disparado al 10%, por encima del 10%, cuando las previsiones eran del 6%. También estuvimos hablando ayer de que la deuda se estaba incrementando. España tenía un porcentaje de deuda del 80 y tantos por ciento, muy por encima de otros países de nuestro entorno, muy por abajo de otros también, es cierto. Y también que el paro no decrecía, que las previsiones de crecimiento eran de más crisis y más tiempo. Sin embargo, cuando ayer se cerraron los mercados, tuvimos dos datos muy positivos y muy extraños, como les decía, muy sorpresivamente positivos. La prima de riesgo cayó a 300, por debajo de los 300 puntos. Este gráfico que marca el diario ABC es el nivel de la prima de riesgo. El pico, en lo más alto, está en julio pasado, el verano pasado, cuando la prima de riesgo superó los 600 puntos básicos, 638 en concreto, como destaca el diario ABC. Bueno, pues ayer que fue 22 de abril, 22 fue 23 de abril, la prima de riesgo bajó de los 300 puntos. Si alguien hubiera dicho en julio que la prima de riesgo estaría en apenas estos meses, este es el dato de ayer, pero el dato el gráfico, si lo sacamos en grande, me interesa, ahí está, vean cómo va cayendo el nivel de la prima de riesgo desde los 638 puntos que estuvo en julio a los 298 que estuvo ayer, 99. Bueno, la prima de riesgo, siempre lo he dicho, siempre intento explicárselo de una manera muy sencilla. La prima de riesgo es el dinero que tiene que pagar un país para que le presten sobre lo que paga Alemania, que se supone que es el país más solvente, que ofrece más garantía. Cuando España estaba pagando 638 puntos, significa que hay que sumarle 6,38 puntos porcentuales a lo que paga Alemania. Si Alemania está pagando el 2%, España pagaría el 8%. En número absoluto, ¿no? Luego habría décimas y tal, ¿no? Porque son estos que tienen tres cifras, es un número con dos decimales. Sería 638 puntos, significa 6,38, y el de ayer pues significa 2,99. Entonces, como les decía, en julio, cuando algún inversor, el mercado que le llaman, los especuladores que le llamo yo, le daban dinero prestado a España, prestaban dinero al Estado, que es comprar bonos del Tesoro, que es comprar deuda pública, comprar letras, pues nos exigían a cambio un interés 6 puntos por encima del alemán. Ayer pues estuvo por debajo de 3 puntos por encima del alemán, que es una cifra mucho más asumible. España siempre entiende que el nivel óptimo sería en torno al 2,5% por encima de Alemania. O sea, 2,5 puntos porcentuales más que Alemania. Si Alemania está pagando un 2, que España pagará un 4, pero no 6 puntos, casi 7 que estuvo en julio. Si Alemania paga un 2, que España pagó casi un 9 o un 9. Son cifras inasumibles, porque como comprenderán, cuando hay que devolver luego los créditos, casi hay que pedir otro crédito para pagar los intereses del crédito que pedimos. Es una situación muy complicada. Bueno, pues ayer, cuando parecía que las cifras macroeconómicas iban a darnos un susto, pues no solamente hubo un susto, sino que hubo el alegrón, y así se le quedó la cara al presidente, esa cara de felicidad, porque encontró con una cifra de prima de riesgo que nadie se esperaba, muy por debajo de la del julio. Pero es que también hubo otro dato aún mejor. Ayer el dinero que nos prestaron, se pagó al 0,15%. Esta es la cifra más baja de la historia. O sea, España nunca había conseguido prestar dinero tan barato, pedir dinero a 0,15%. Una cifra, como les digo, que nunca se había dado en España. Hemos estado pagando, esto depende a qué plazo se hagan los préstamos, si son al 3%, si son a corto plazo, que son a 9 meses, a un año, si son a medio plazo, a 5 años, si son a largo plazo, a 15 años, bueno, pues se ha llegado a pagar incluso el 4%. Ayer, que entiendo que por el interés sería a corto plazo, se pagó el 0,15%, perdón, a largo plazo. Cuanto más largo sea, más corto el interés. Bueno, pues se pagó al 0,15% en letras a 3 y 9 meses.
meses. Algo que, como les digo, es el interés más bajo de la historia en la que se contabiliza. Igual Felipe II pagó más bajo, pero en la época actual, en la época que conocemos, es el interés más bajo. No se esperaba a nadie que hubiese esta reacción de los mercados, porque además no pasó nada por la mañana. Saben que los analistas sueltan su andanada, sus profecías, y hablan de que va a haber mucha crisis, mucho paro y tal, y luego los mercados reaccionan. Ayer no dijeron nada, nadie dijo nada que justificara esta buena noticia a la economía. No nos vamos a entristecer con de buenas noticias, pero es raro que mientras que a veces el gobierno hace algo muy agresivo y eso no reacciona, no hace reaccionar la bolsa, ayer, sin hacer nada, la bolsa se disparó y la bolsa de Madrid fue la que más creció de toda Europa, algo que, como les digo, no tenía mucho sentido, pero que habrá que alegrarse y entender que a lo mejor hay un espaldarazo y hay una bienvenida importante a medida que no sabemos por dónde vendrán. Dice el diario BBC que el viernes habrá más recortes de gastos. Bueno, todos los periódicos hablan de este asunto, unos más cerca, otros más lejos. El diario El Día, también en su portada, dice que Rajoy avisa de más recortes y espera no tocar ni el IVA ni el IRPF. Hombre, lamentablemente sabemos que cuando el gobierno dice que no tengo interés de cortar, de reducir, de subir el IVA, al final acaba subiéndolo. Yo espero que esta vez por lo menos tengamos un margen. Creo que ni el gobierno quiere que ocurra, ni nadie quiere que ocurra, porque ya está toda la economía familiar muy tocada, y si ahora subieran el IVA de nuevo, pues eso afectaría lógicamente el bolsillo. España tiene un IVA del 21%, el IVA básico. Saben que hay países de la Unión Europea que están en el 23%, incluso creo que hay algunos en el 25%, con lo cual hay margen para que se nos siga apretando las tuercas, pero es cierto que hay países que contrarrestan subida del IVA con otro tipo de impuestos y van compensando para que la presión fiscal no se dispare. España tiene un IRPF bajito, es cierto. Hay países del norte de Europa que pagan muchísimos impuestos sobre la renta, pero tienen servicios gratuitos. Si nosotros tenemos que pagar algunos servicios porque se han privatizado y al mismo tiempo se suben impuestos, pues paga lo que se llama el copago o el repago, que paga 2 veces lo mismo. Bueno, creo que se trata de compensar, y si el IVA se mantiene, al menos, dijo Rajoy que quería bajar el IRPF, incluso el IVA, al menos que nos quedemos como estamos, porque las expectativas son incluso de que va a poder ir hacia arriba en lugar de ir hacia abajo. Bueno, en cuanto a las fotos, el diario Córdoba habla de fútbol. Ayer el Barcelona perdió 4-0, lo sabrán ya, en el campo del Bayern, en Múnich. El Bayern humilla al Barcelona, dice el diario Córdoba, con una foto en la que se ve a Messi y al fondo un señor del Bayern que yo no reconozco, no tengo mucho interés tampoco. El equipo alemán humilló a un Barça moribundo que no puede excusarse ni en los fallos arbitrales, ni en Messi, sin chispa ni velocidad, y al que se le dio el alta médica 2 horas antes. Con una exhibición de fútbol, el Bayern propinó una brutal tortura a un Barcelona moribundo que nunca tuvo el control del partido y al que se le pone cuesta arriba el encuentro de vuelta de semifinales de Champions. Bueno, un titular, como ven, muy contundente, incluso con un pelín de crueldad. El diario El Día también tiene foto para Messi en su parte superior. El Barça es destrozado por el Bayern y se despide de la final de la Champions, dice. Yo creo que bueno, sí, se ha despedido, aunque quedan que jugar 90 minutos. Se supone que si un equipo marcó en un partido 4 goles, el otro podría hacerlo en este, aunque es cierto que es muy, muy difícil. Y en el ABC, el menos cruel, probablemente, debacle del Barça, dice, 4-0, al que solo salvaría un milagro. Bueno, se habla mucho esta mañana de fútbol, como siempre que hay partido importante. Hay quien habla de fin de ciclo, hay quien habla de principio de ciclo, pues un ciclo termina, que empieza otro. El Barça ha cumplido un ciclo muy positivo, ahora empieza otro, para los culés ojalá que sea igual de positivo que el que termina ahora presuntamente con una liga, ganando la Liga de España, que parece que se va a ganar. Hoy juega el Madrid, le deseamos que tenga más suerte que el Barça, porque allá tuvo poca, y parece que la final española de la Champions es difícil, al menos que haya un equipo español, que sea en este caso el equipo de Madrid. Seguimos otra foto en el diario El Día, para Caballero Bonal, de nuevo en la portada. Creo que son 3 días seguidos los que estamos viendo al jerezano en las portadas de los periódicos, porque ayer ya fue el acto en sí en el cual se le concedió al poeta y al escritor andaluz, jerezano, gaditano, el premio Cervantes. Tenemos que defender la palabra, dijo ayer José Manuel Caballero Bonal en la entrega del premio, una entrega que, como ven en la fotografía, corrió a cargo de los príncipes de Asturias, los Felipe y doña Leticia. También está en la foto, bueno, ahí está también el ministro Wert y algunas otras personalidades. Todos los periódicos hablan de este asunto. El diario Córdoba trae foto pequeñita. Caballero Bonal, con foto para Caballero Bonal. Caballero Bonal reivindica la poesía frente al desahucio de la razón, entre comillas, el diario Córdoba. Los príncipes de Asturias le entregan el premio Cervantes. Y el diario ABC lo trae páginas anteriores, así que no podemos hacer la referencia en la portada. El diario Córdoba trae otra foto más en su primera plana.
en este caso para una detención. La policía captura a 2 presuntos yihadistas en Zaragoza y Murcia. Yihadistas, como saben, la yihad es una especie de guerra santa de integristas musulmanes. Son presuntos yihadistas. Uno fue en Zaragoza, otro fue en Madrid. Los detenidos transmitían mensajes a favor de la yihad y hacían apología del atentado en el maratón de Boston. Uno de ellos escribió unos tweets a través de la red social Twitter, pues en la que se felicitaba por el atentado, por el éxito, por los fallecidos, por las personas que habían sido heridas, por las amputaciones, etcétera, etcétera, algo muy macabro, y no sé cuál de los dos fue, creo que fue el de Zaragoza. Mediuni se llama uno de ellos. El de la foto es detenido ayer en Zaragoza. Dicen que están vinculados a Al-Qaeda, yo creo que están presuntamente vinculados a Al-Qaeda, aunque es cierto que hay conexiones que no hay que presumirlas porque se conocen, porque ellos mismos no las han ocultado. Bueno, a ver cuando la investigación avance, si se trata de células organizadas o si son pues, estas personas que le da un día, se caen del caballo y se descubren a sí mismos como salvadores del mundo y se ponen a tuitear barbaridades. En principio la policía investiga a ver qué se saca de esa investigación. El diario Córdoba termina hablando de la universidad porque ayer se le entregó la Fama. La Fama es un reconocimiento que le dio la Universidad de Sevilla a la de Córdoba. ¿Por qué? Pues porque Córdoba, la UCO, cumple 40 años. La UCO, y en este marco se extrae este titular. La UCO genera un importante impacto anual económico, cifrado en 476 millones de euros, que como ven ahí en ese titular. La Universidad de Córdoba, que representa el 8% de la producción de las 10 universidades andaluzas, recibió ayer de la de Sevilla una distinción con motivo del 40 aniversario de su creación. La Universidad de Córdoba nació un poco al calor de la de Sevilla. Saben que incluso hubo algunas facultades que fueron inicialmente colegios de las facultades que había en Sevilla y poco a poco consiguió emanciparse y conseguir esta independencia y estos 40 años que ya le dan una madurez suficiente. La Universidad de Córdoba no tiene continuidad en el tiempo, pero sí que hubo una universidad en la época musulmana de nuestra ciudad, la época del Islam, en el siglo X, donde ya hubo estudios, bueno, aquello no era una universidad, pero sí que había estudios superiores que eran los más importantes del occidente europeo, bastante antes que las grandes universidades europeas que hoy conocemos, Bolonia o la Sorbona o las inglesas. Sin embargo, aquello no tuvo continuidad y la Universidad de Córdoba solo se le reconocen estos 40 años de historia que ahora se conmemoran, y ayer se hizo con este reconocimiento de la de Sevilla, que le entregó la Fama, se llama, un reconocimiento para felicitarle por estos 40 años y para reconocerle, como les digo, ese importante impacto económico y social que tiene la UCO en la provincia de Córdoba. Termina así el diario Córdoba. El diario ABC trae un par de temas más en su portada, distintos quiero decir. El turismo crece en Córdoba, dice el diario de Grupo Vocento, un 5% en el primer trimestre. Ahí lo tienen. El Ayuntamiento busca, esto en paralelo, luego hablaremos de eso también creo, en el diario El Día, el Ayuntamiento busca 150 voluntarios para controlar los accesos a los patios e informar en los hoteles. En cuanto al turismo, decir que efectivamente en el censo, en el estudio se detecta un crecimiento. Lo que quizás sea más preocupante son dos aspectos. Primero, que el turismo vuelve a la capital frente a la provincia, que pierde turistas. Creemos que la Diputación de Córdoba o el Patronato Provincial de Turismo se está volcando mucho más hacia la capital y hacia la provincia, que en principio parece lógico porque el atractivo turístico parece evidente que la capital acumula más atractivo que la provincia, pero es cierto que eso colapsaría en un momento dado, tanto por el número de alojamientos como por la propia oferta de atractivos turísticos. No se puede descartar la provincia, sobre todo porque hay un atractivo complementario, tanto el turismo cultural, el patrimonial, el barroco de Priego famoso, el turismo verde, el turismo ecológico, el turismo gastronómico, Montilla, Priego, en fin, Baena. Creo que hay una cantidad importante de recursos que a lo mejor habría que seguir trabajando. Perdón, y no solamente centrarse en la capital. Ese es un dato. Y el segundo, que sigue sin conseguirse, valga la expresión tan rara, el éxito en las pernoctaciones. No se consiguen las cifras óptimas y seguimos siendo un turismo, pues, no digo de paso, cada vez más estable, pero sigue siendo un turismo un poco de eso, de fin de semana, de llegar, una visita muy rápida, eso se circunscribe a la capital y otra vez para su casa. Creo que hace falta intentar que el turismo se quede un poco más y esto hace falta otra apuesta distinta, no solamente la apuesta monumental, la apuesta de la visita rápida y del comedor rápido y a salir corriendo para
a veces para Sevilla o Granada, que es donde se utiliza como punto base para las excursiones. El diario ABC termina hablando de la UGT, también casi como todos los días. La ejecutiva de UGT, dice el diario ABC, en Andalucía cobró sobresueldos. La directiva, liderada por Pastrana, recibió 50.000 euros en 3 meses. Eran, bueno, 50.000 entre todos, eran sobresueldos de en torno a 400 euros, dicen los trabajadores, porque es una información que han filtrado los propios trabajadores, y según dice el diario ABC, o según dicen los trabajadores, durante un tiempo los miembros de la ejecutiva recibían pues ese sobresueldo, 400 euros de media al mes. Se supone que eran para gastos de representación, para pagar dietas, para pagar tal, aunque en la mayoría de ellos también tenían ese concepto al margen. UGT dice que está todo transparente, que está todo claro y que es una campaña que además la circunscribe al diario ABC para manchar la imagen de la UGT. No proviene de ABC, proviene de los trabajadores que están insertos o inmersos en un ERE, un expediente de regulación de empleo, y que están poniendo documentación en manos de los abogados para demostrar que no son causas objetivas económicas las que motivan el ERE, porque hay dinero en UGT, aseguran que sigue habiendo subvenciones, sigue habiendo programas, sigue habiendo dinero y que incluso están cobrando sobresueldos al mismo tiempo que están despidiendo a sus propios trabajadores. Bueno, pues ahora se supone que habrá un tribunal, una magistratura del trabajo que determinará si hay causas objetivas para aceptar el ERE de UGT y para que los trabajadores salgan, abandonen su puesto de trabajo a consecuencia de dificultades económicas. Repito, dicen ellos que no son tales porque han sacado unas cuentas, ellos tienen acceso a las cuentas. Hablábamos ayer de las tarjetas Visa, hablábamos de los gastos en un congreso de no sé dónde, de la casa que utiliza Pastrana, el secretario general, bueno, una serie de gastos que intentan justificar que UGT tiene dinero pero lo gasta mal o que lo gasta donde no debiera, que es en la ejecutiva y no en los trabajadores. Terminamos con el diario El Día. Que también hay algunas cosas nuevas, aunque bueno, hemos estado viendo casi todo ya. Rajoy avisa de los recortes, hemos visto ya, el presidente de la Audiencia, Eduardo Baena, lamenta el año judicial perdido. Ayer hubo un balance de la memoria del 2012 y lo que viene a decir es que la justicia en Córdoba necesita mejora, necesita cambio, necesita reformas y que el año 2012 pueda pasar en blanco. Probablemente por un tema económico, pero dice que los proyectos clave de Córdoba, básicamente la ciudad de la justicia, sigue siendo un jaramagal aquello. La reforma de la planta tampoco se está practicando, no se han incrementado juzgados, no se ha aliviado la carga de trabajo, siguen colapsados los que estaban colapsados y aunque se ve venir nueva carga de trabajo, pues no se alivia. Así que 2012 es un año que si no hubiera existido lo judicial, pues no hubiese pasado nada porque no se mejoró nada con respecto al 2011. También entiende Baena, Eduardo Baena, que la situación económica no es la mejor, no es la óptima, con lo cual tampoco se trata de exigir que todo el dinero que haya en las arcas públicas vaya a reformar la justicia, pero dice, es su trabajo, es su obligación, que este año ha pasado sin pena ni gloria. Bodegas Campos, dice el diario El Día, lanza su expansión, abrirá un Pick and Stay en Sevilla. La empresa cordobesa estudia optar por la franquicia y último proyecto en Madrid. Bueno, Bodegas Campos saben que es una empresa muy activa, que poco a poco va incrementando su oferta y ahora pues se instala en Sevilla con este Pick and Stay, que es una especie de, como dice el diario El Día, una franquicia. Le deseamos suerte al grupo de Bodegas Campos. También termina la portada hablando de los patios, leíamos antes en el diario ABC. El Ayuntamiento quiere contar con 150 voluntarios para los patios. Ayer se abrió este programa que consiste en elegir a 150 personas de más de 16 años para que hagan de cicerones en los patios, para que acompañen grupos, para que ordenen las filas, para que vayan a los hoteles a dar información, para que acompañen a turistas a los patios, etcétera, etcétera. Yo creo que es interesante, el espíritu cordobés, un espíritu muy de anfitrión, muy de enseñar lo nuestro, muy presumir de lo nuestro, y en la época de crisis donde no se puede contratar a personas que lo hagan cobrando, pues se hace de gratis. Yo creo que está bien que esta iniciativa se ponga en marcha, aunque, insisto lo de antes, creo que hay cosas que si se quieren hacer hay que hacerlas cobrando y si no, pues mejor no hacerlas. Ya hay 16.000 reservas, creo que el tema de los voluntarios está muy bien, pero creo que hay programas que llevan mucho dinero, que son muy importantes para la ciudad. Yo no sé cómo van a formar a estas personas, no sé si le van a dar información sobre qué son los patios, no sé qué van a trasladar a ellos los turistas, no sé si serán gente que hable inglés, que hable francés, porque no controlo el programa. Pero repito que a lo mejor si Córdoba realmente apuesta por los patios como una estructura, como un elemento estructural y estratégico para el desarrollo turístico de Córdoba, a lo mejor habría que pensar en profesionalizar un poco este tipo de cicerones. Que no digo que esté mal que la gente acompañe, porque de hecho, incluso sin que lleve la camiseta de voluntario, lo hacemos habitualmente. Si alguien encuentra un grupo que le pregunta por un patio, pues, el cordobés suele
acompañarlo, llevarlo y indicarle cosas. Pero creo que el recurso al voluntariado debe ser una excepción y no una regla, y habitualmente cada vez que hay un proyecto grande se acude al voluntario, que sale mucho más barato que acudir a una empresa o a un grupo a los que haya que pagarle. Tiempo de crisis, pues tiempo de aguzar la imaginación. Y termina el diario El Día, en su parte superior, junto a la foto que veíamos antes de Messi, con un anuncio de un suceso lamentable. La Guardia Civil busca al autor de un atropello mortal que se dio a la fuga en Espiel. Bueno, no sabemos si fue un atropello mortal. Ayer por la mañana hubo una llamada al 112 que alertaba de la presencia de un cuerpo inmóvil en la carretera de Granada, en la parte de Badajoz, en la altura de Puente Nuevo, del embalse de Puente Nuevo, que era un hombre, un cuerpo, que estaba junto a la carretera. La Guardia Civil llegó hasta ese lugar junto a una ambulancia y vieron que era un hombre, efectivamente, que había fallecido, y junto a él un coche, que era su propio vehículo. Era un vecino de Peñarroya, Julio creo que se llama, por ahí anda el nombre, y tenía síntomas de haber sido atropellado, aunque no se sabe si el atropello fue mortal. Se supone que lo más fácil, la lectura más sencilla, es que este hombre, Julio Calvo, que se llamaba, abandonó su vehículo por una avería o porque sufrió una emergencia, y cuando intentó salir del coche pues fue atropellado por otro vehículo que se dio la fuga. Pero no se sabe nada más que apareció este hombre de 39 años, natural o vecino de Peñarroya, Pueblo Nuevo, y que apareció pues muerto en la carretera junto al coche, un Opel, que conducía, o que presuntamente conducía, porque tampoco se le vio llegar hasta ese lugar. Entonces la Guardia Civil busca a un conductor que en torno a las 6 de la mañana pasase por esa zona y que pudiese haber ocasionado esta colisión, este atropello, con tan fatal desenlace con el fallecimiento de este vecino, este cordobés, vecino de Peñarroya. Lo dejamos aquí, hasta aquí llega la información por hoy, que es miércoles, ¿no? Hoy es miércoles. Mañana jueves estamos de nuevo con todos ustedes en esta sección. Les invito, como siempre, a que continúen atentos a sus pantallas con la programación de PTV. Hasta mañana, gracias por su atención.